Bienvenidos. El día de hoy hablaremos del tema Valora la Biblia. Y para esto quiero invitarte a hacer una oración y entregarle este tiempo precioso al Señor. Padre bendito, te damos gracias por tu amor. Y gracias porque tú no nos has dejado a ciegas en esta vida, sino nos has entregado tu palabra escrita para que sea nuestra regla de fe y de conducta. Nos has dejado tu Santo Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a valorar tu palabra y amarla. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos del tema Valora la Biblia. Y es que la Biblia, queridos amigos, es única, es excepcional. Cuando vemos la historia de la misma Biblia, quedamos sorprendidos. No sé si usted sabía, pero la Biblia ha sido escrita en más de 1600 años. Un periodo de más o menos 60 generaciones en las que se ha escrito la Biblia. Más de 40 autores y escritores, entre ellos habían reyes, habían pastores, habían poetas, habían filósofos, habían médicos, había todo tipo de personas de todas las clases sociales existentes y todos con algo en común. Fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fue escrita en diferentes lugares, en el desierto, en viajes, en cárceles, en palacios, en diferentes situaciones. Fue escrita en tiempos de guerra, también fue escrita en tiempos de paz. Fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en arameo, y es considerado el libro más leído por la humanidad. Leí unos datos recientes de sociedades bíblicas sobre un informe de las impresiones que hicieron de la Biblia. Voy a leer solo algunos datos para que usted imagine el impacto de la Biblia en el mundo. En 1804 se imprimieron y distribuyeron 409 millones de Biblias. En 1928, 96 millones. En 1927, 900,000. En 1930, 12 millones. En 1932, más de 1,000 millones de Biblias. Y la lista continúa. Hoy en día, a través de la tecnología y las aplicaciones, la Biblia se descarga cada día en cantidades inimaginables. Las personas tienen su Biblia en sus tablets, en su celular. Todos las tienen al alcance. La Biblia ha sido traducido a más de 2,932 idiomas. Imagínese. Es decir, es un libro que ha causado un impacto increíble. La Biblia, asimismo, es el libro que ha sido más perseguido, pero al mismo tiempo el libro más deseado. Hasta el día de hoy, en algunos países la prohíben. Sin embargo, el deseo por conocerla continúa en aumento cada día más. Es uno de los libros más atacados en la historia. Se han levantado todo tipo de personas para tratar de desvirtuar lo que dice la Biblia, pero hasta el día de hoy no han podido hacerlo. Es infalible, es inerrante, es preciosa. Por eso la Biblia es única. Es tan maravillosa que es el libro con mayor evidencia manuscrita de la historia de la humanidad. Al menos tiene 10 veces más evidencia manuscrita que cualquier otro libro de historia clásica en el mundo. Es excepcional. En pocas palabras y en lenguaje muy sencillo, la Biblia, queridos amigos, es única. En 2 Timoteo capítulo 3 del 16 al 17 nos explica por qué. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La Biblia, dice el texto bíblico, que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Dios le envió para podernos corregir, reprender, enseñar, instruir. Es maravillosa. La Biblia también es eficaz. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, el texto bíblico dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la Biblia es eficaz y es una palabra viva. No importa cuántos años transcurran, cada vez que el ser humano abre la Biblia, encuentra en ella verdad, encuentra la palabra de Dios ministrando lo más profundo de su ser. Es extraordinaria. En 2 de Samuel, capítulo 22, verso 31, dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable, escudo es Dios a los que en Él se refugian. Y otra vez en el Salmo 19, verso 7 dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza y da sabiduría al sencillo. La Biblia es intachable, es infalible, es inerrante, es perfecta, es extraordinaria. En Ezequiel capítulo 12, verso 28 dice: por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: mis palabras se cumplirán sin retraso. Yo cumpliré con lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. Es decir, la Biblia es confiable. Todas sus promesas se cumplen. Todas las profecías se cumplen y se cumplirán. Es simplemente extraordinaria. En el Salmo 33, verso 4 dice: la palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. Y nos enseña que la Biblia es justa, la palabra de Dios es precisa, es perfecta. En Mateo capítulo 4, verso 4 dice: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre, enseñándonos que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es el sustento para la vida espiritual del ser humano, del creyente. La Biblia es extraordinaria. Por eso los reformadores no se equivocaron cuando declararon: la Biblia es la regla de fe y de conducta de todos los cristianos. Y esa es una verdad que jamás debemos olvidar. La Biblia es simplemente única, es extraordinaria. En segundo lugar, la Biblia debe ser escudriñada, guardada, enseñada por todos los cristianos. Lo primero que debemos entender para valorar la Biblia es que es única. Pero en segundo lugar debemos comprender que la Biblia ha sido entregada al ser humano para estos propósitos, para que el hombre la escudriñe, la obedezca y la enseñe. Esdras en el capítulo 7, verso 10, resume exactamente esta actitud. Dice así: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había entendido el valor de la palabra de Dios e hizo las tres cosas que todos los cristianos deberíamos hacer. Número 1, inquirir la palabra de Dios. Inquirir significa estudiar, significa escudriñar, significa investigar. Y lo primero que el Hijo de Dios debe hacer con la Biblia es exactamente eso. Debe leerla, debe estudiarla, debe conocerla en profundidad. Créame que en ella siempre encontrará una respuesta para todas las interrogantes del ser humano. Hoy en día el hombre busca la verdad, pero no me cansaré de repetir esto. La verdad no está perdida. La verdad está escrita en la palabra de Dios. En algunas oportunidades me han preguntado: pastor, ¿qué opinas sobre los temas actuales, los temas políticos, los temas coyunturales? En realidad no importa mucho lo que yo pueda opinar o pensar. Lo más importante es lo que opina la Biblia, lo que dice la Biblia. Y lo que usted debe buscar como hijo de Dios son las respuestas de Dios a todas las interrogantes que el ser humano hoy atraviesa. Si usted abre la Biblia, leerá y encontrará ahí claramente la voluntad de Dios con relación a todos los temas: al aborto, a la homosexualidad, al feminicidio, al trato y tráfico de personas, a las responsabilidades del creyente con su iglesia, con la sociedad. Encontrará absolutamente la respuesta a todas las interrogantes del ser humano.
La verdad está escrita. Solo tenemos que tomarnos el trabajo de abrirla y de escudriñarla como lo hizo Esdras. En ella encontraremos todas las respuestas. En Juan capítulo 8, verso 31 al 32, el texto bíblico dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo existe una forma de ser libre de todas las mentiras que a veces llegan y nos bombardean todo el tiempo, y es a través de la palabra de Dios. Cuando uno comienza a leerla, escudriñarla, se queda asombrado porque descubre tanta verdad que muchas veces hemos ignorado. Por eso la primera invitación al entender el valor de la Biblia es: ábrela, léela, estúdiala, escudriñala, porque al conocerla tú serás verdaderamente libre. Pero en segundo lugar, Esdras obedeció la palabra de Dios. Y obedecer tiene que ver con guardar, tiene que ver con poner en práctica, tiene que ver exactamente con hacer de la palabra de Dios tu regla de fe y de conducta. En el Salmo 119, verso 11, el texto bíblico dice: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nos enseña una verdad maravillosa que tiene que ver con guardar la palabra de Dios. Cuando tú obedeces y guardas la palabra de Dios, te libras de pecar contra Dios. Por eso el salmista dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando tú decides obedecer la palabra de Dios, puedes tener la seguridad que estarás viviendo en la perfecta voluntad de Dios, agradando su corazón y nunca defraudándolo. En segundo lugar, cuando obedecemos la palabra de Dios, hacemos prosperar nuestro camino. En Josué capítulo 1, verso 8 al 9, el texto bíblico dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El texto bíblico nos enseña que cuando el ser humano decide guardar la palabra de Dios, la consecuencia es que esto traerá prosperidad en tu caminar. Guardar la palabra de Dios desata bendiciones de Dios extraordinarias sobre tu vida. Varios de los salmos ilustran estos. Uno de ellos dice: el hombre que teme a Jehová es bendecido de muchas maneras, a nivel familiar, a nivel personal, todo porque ha decidido tener temor de Dios y amar su palabra. Pero no solo eso, sino que cuando obedecemos la palabra de Dios, también damos testimonio de que amamos verdaderamente a Jesús. En Juan capítulo 14, dice así, verso 23, respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús explicó a sus discípulos que la manera de comprobar si alguien realmente ama a Dios o no lo ama es a través de la obediencia a la palabra de Dios. El siguiente versículo dice: el que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que yo os he hablado no son mías sino del Padre que me envió. Guardar la palabra es una declaración pública de tu amor por Jesucristo. Si tú amas verdaderamente a Jesús, la consecuencia de tu amor por Él será poner tu confianza en Él y obedecer su palabra. Pero Esdras no solamente había escudriñado la palabra y la había guardado. En tercer lugar, también la enseñó. Y este es el producto final del propósito de la palabra de Dios en nuestra vida. Tú la escudriñas y la pones por obra, pero el tercer paso es enseñarla, darla a conocer. Por eso en el Evangelio de San Marcos y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el mandato es claro: predica el Evangelio, ve y haz discípulos, enséñales todas las cosas que yo os he enseñado. Tenemos el mandato de Dios de dar a conocer la verdad de la palabra de Dios a la humanidad. Y esto es algo importantísimo de entender. Nosotros
escudriñamos, guardamos y ahora debemos de enseñar la palabra de Dios a todas las personas. Mira, en la vida tú puedes avergonzarte de enseñar muchas cosas. Puedes avergonzarte de enseñar, yo no sé, ideologías, filosofías, posiciones. La mayoría de estas cambian con el tiempo, pero óiganme bien, nunca se avergüencen de enseñar la bendita palabra de Dios, porque este es veraz, este es contundente, esta es edificante, este es excelente, es más útil que cualquier otra enseñanza y es eterna. La palabra de Dios contiene toda la sabiduría del Dios creador manifestada al hombre. Nunca la menosprecies y nunca te avergüences de ella. En Marcos capítulo 8, verso 38, el texto bíblico dice así: si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en gloria de su Padre con sus santos ángeles. Nunca te avergüences de dar a conocer la verdad de Dios. En ella está la respuesta a las interrogantes del hombre. En ella está la verdad. Y la verdad, aunque a veces duele, aunque a veces es confrontante, la verdad siempre nos hace libres. Y es tu deber, y es mi deber, darla a conocer al mundo entero. Pero en tercer lugar, la Biblia debe ser amada. El Salmo 119 del verso 97 al 104 describe de una forma espectacular la forma en la que deberíamos amar la palabra de Dios. Dice así: oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. Me negué a andar por cualquier mal camino a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me han dado entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. El salmista dijo: cuánto amo tu palabra. Y si hay una actitud que el cristiano debe tener, es amor por la palabra de Dios. Debemos valorarla. Gracias a Dios la tenemos a nuestro alcance. Debemos amarla, debemos escudriñarla, debemos obedecerla y debemos enseñarla. Hoy hemos visto estos puntos y vimos que el ser humano en realidad está en este tiempo buscando la verdad. Pero recuerda siempre esto: la verdad no está perdida. La verdad está escrita en la palabra de Dios. Si tú buscas la verdad, lo único que tienes que hacer es abrir el libro conocido como la Biblia y encontrarás en ella la verdad del Dios que ha creado al ser humano, del único sabio Dios, y la verdad te hará libre. Con los años las personas cambian su manera de pensar. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Inventamos cada cosa a lo largo de la historia. Pero Jesús dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. La Biblia es confiable y hasta el día de la venida de Cristo, la Biblia siempre va a ser la lámpara a nuestros pies y la lumbrera en nuestro camino. Por eso esta mañana tengo que hacer una invitación que en realidad la Biblia la hace cada uno de nosotros. Y esa invitación es: valórala. Valora la palabra de Dios. Escudriñala. Obedécela. Toma la decisión de enseñarla. Y toma la decisión de valorarla, de amarla y de deleitarte en ella cada día de tu vida. Entonces tú descubrirás lo maravilloso que es vivir con Jesús. Vamos a orar. Padre bendito, hoy te damos gracias porque tú no nos has dejado a ciegas en este mundo.
Tú nos has dejado tu palabra escrita. Ella es confiable. Ella es perfecta. Ella es inerrante, infalible. Gracias, porque a través de ella podemos escuchar tu voz. Podemos conocer la verdad. Hoy te pedimos perdón si en algún momento hemos menospreciado lo grandioso y maravilloso y maravillosa que es tu palabra. Pero hoy, Señor, entendemos nuevamente, ella es perfecta. Y tú nos las has dejado para podernos hablar a través de ella a lo profundo de nuestro corazón, para redarguirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para encaminarnos, para revelarnos tu voluntad. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a valorarla. Hoy, Señor amado, te agradecemos por ello y me uno a mis hermanos que el día de hoy toman la decisión de hacer de la Biblia su regla de fe y de conducta. Puedes decirle a Dios ahí donde estás, Señor, hoy dispongo mi corazón como Esdras para comenzar a escudriñar más tu palabra. En vez de buscar las respuestas en tantos lugares equivocados, las buscaré en tu bendita palabra. Hoy tomo la decisión de obedecerla, aunque a veces sea difícil de hacerlo, porque entiendo que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y hoy te pido que me ayudes para poderla enseñar, para nunca avergonzarme de ella, porque es la palabra de Dios. Gracias por este día, bendito Padre, que tu palabra nos guíe en cada decisión que tomamos en la vida. Que tu palabra nos guíe en todas las acciones que tomamos en nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Es mi oración que el mensaje del día de hoy haya traído bendición a tu vida y que se haya despertado en tu corazón el deseo de comenzar a escudriñar más la palabra de Dios. Me han escrito últimamente, pastor, tengo que tomar muchas decisiones. Mira, la respuesta y el mejor consejo la encontrarás siempre en la palabra de Dios. Solo tienes que escudriñarla. Hay una respuesta para todas las interrogantes y para todas las decisiones que debes tomar. Consúltala y Dios siempre te dará la dirección correcta. Antes de terminar este precioso tiempo con la iglesia, quiero invitarles a que todos podamos sumarnos a una oración. El día de mañana estamos a nivel nacional en las elecciones y qué importante es que oremos como iglesia para pedirle a Dios que podamos vivir quieta y pacíficamente, para pedirle a Dios que Él haga su voluntad. La Biblia dice que es Dios en el libro de Daniel el que pone reyes y el que quita reyes. La palabra de Dios dice que Él tiene control de todas las cosas y nosotros lo sabemos. Por eso quiero invitarles a que oremos para que el Señor sea quien establezca las autoridades que deben gobernar en estos siguientes años y para que pueda poner paz en el corazón de todos, para que podamos vivir quieta y pacíficamente. Vamos a orar. Padre amado, hoy nos unimos como iglesia para orar por nuestra nación. Tu palabra dice que oremos por el país donde vivimos, Señor, porque en su paz tendremos paz. Y hoy nos unimos como hijos tuyos para orar por Bolivia, para poner en tus manos las elecciones de este gobierno terrenal que se elegirá el día de mañana. Señor, tu palabra dice que en realidad eres tú quien pone reyes y quita reyes, y ahí está nuestra confianza. Por eso ponemos nuestra nación en tus manos y te pedimos que se haga tu voluntad y que seas tú estableciendo aquel a quien tú ya has elegido. Padre amado, en tus manos ponemos nuestra nación y te pedimos que derrames paz. Te pedimos que nos ayudes a vivir quieta y pacíficamente y que por sobre todas las cosas y sobre todas las peticiones se haga tu voluntad en nuestra nación, porque tu voluntad siempre será buena, agradable y perfecta, y a los que te amamos todo nos ayudará para bien. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El día de mañana estarán los pastores orando a las 6 de la mañana, entregando a la nación en las manos de Dios, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde.
Si quieres unirte, puedes conectarte a los enlaces de Zoom para que te puedas unir y todos estemos clamando, agradeciendo a Dios y poniendo nuestra nación en las manos del Señor. Los amamos y los extrañamos y esperamos muy pronto estar nuevamente juntos. Que Dios les bendiga. Gracias por ser parte de nuestro servicio en línea. Si este mensaje ha bendecido tu vida, déjanos un comentario y cuéntanos cómo el Señor tocó tu corazón. Y no olvides compartirlo con tus amigos. Dios te bendiga.